Ahí es que ustedes me tripean, que ya no me hacen coro, me dejan solo. Perdón, espérese, disculpe. Entonces, No, que estamos estudiando. no. Mira, esa parte tú la vas a editar así en blanco y negro. Dije, tic, en vivo. Yo la voy a dar otra vez, porque esto no puede ser así. Ok. Desde Spacecast Studio, esto es Multimedia Pop. La multimedia en temas Uy, populares. aplausos y de todo. La multimedia en temas populares. Populares. ¿Qué lo que? Aquí estamos de nuevo. Werner, por favor. Ya pasó. Okay. Señores, creo que estamos de vuelta en otra entrega más de su podcast favorito, Multimedia Pop, el único que antes de que usted le dé play, su papá y su mamá ya lo escucharon. Eso es lo que hay en el día de hoy. Contenido súper delicioso, probiótico, lleno de proteínas. Orgánico. Increíblemente delicioso. Pero antes de... Werner Olmos. ¡Aló! ¡El chino! ¿Qué chino? ¡El chino! ¡El tacita, carajo! Ah, ¿qué es lo que es? Dime, chino. Ese fue Walkie Abreu. Ajá. ¡El chino! ¡El tacita! Vladimir Columna. Bueno, Porque las filas se agotaron. hace rato que las filas se agotaron y además yo de columna soy una columna muy pequeña. Señores, en el 2015 Ernesto Alemani nos hace una entrega de la dirección de la película llamada La Gunguna. La Gunguna era una pistolita que causó problemas, que eso no tuvo madre, pero ok, yo no voy a hablar mucho de eso porque para eso tenemos al experto. Dile, Mario, preséntate tú. Lo que yo a veces me pongo a pensar, porque cuando yo vi la película, yo dije, diablo, al fin vi algo que sirve. Real. Yo soy muy escéptico con lo que sale aquí. Pero duré una semana pensando, porque cada vez que la jodida pistola se mojaba, se armaba un bobazo. Ese era el show. Bien. Mario. Dímelo. Antes de... Mírame de frente. El dedito, así mismo. El micrófono. Aprovecha ahora. Dale like. Ahí. Y Ahí. suscríbete. Ahí. 700 y pico de reproducciones. 16 likes. No, dale ahora. ¡Pla! Ah, el punto es Y que ahí le vamos. El punto es que para hablar acerca de lo que nosotros vimos en esa película y aparte de eso, hablar acerca de lo que son los guiones en República Dominicana, vamos a tener definitivamente el concepto de alguien que no solamente nos va a hablar acerca de lo que es escribir un guión, sino que es el responsable de esa película que acabamos de mencionar, La Gunguna. Y para eso tenemos el invitado del día de hoy, el flamante guionista Miguel Yarul de la película La Gunguna. ¡Bravo, bravo! Vamos a hablar acerca de cine dominicano, hablaremos acerca de cine latinoamericano y otras cositas que a ustedes les llaman la atención del por qué, para qué y cuándo nosotros como cinéfilos exigentes tendremos algún día la evolución del cine dominicano de comedia a algo distinto. Pero nada. Miguel, bienvenido. Señores, muchas gracias por traerme, por hacerme parte de este podcast. A usted por aceptar la invitación. Estamos aquí en el paredón. Vamos a ver. Lo que ustedes- No. A ver, ¿qué necesitan? Cuéntame. Míralo más como un conversatorio. Lo que sucede es que, por ejemplo, mis compañeros y yo, de forma particular, siempre nos hemos preguntado, desde aquel intento de Agliberto Meléndez en 1988, con lo que era la entrega de un pasaje de ida, señores, todavía considerada como el inicio real de lo que fue la cinematografía dramática y de aventuras en República Dominicana. Sí tenemos realizaciones de todo lo que fue el concepto de los documentales, René Fortunato, el asunto que tiene que ver con
las narrativas que han tenido diferentes directores, realizadores y realizadoras en República Dominicana, pero de ahí en adelante nosotros vimos algo en el cine dominicano que fue el tradicionalismo de la improvisación que nosotros tenemos a nivel de comedia y a nivel de lo que es actuación. Se quedó como costumbre. Las entregas que tenían un formato un poco más serio y aterrizado, lamentablemente no gozaron de respaldo, ni gozan de respaldo a nivel de visita masiva a las salas. Entonces, Miguel, ¿de dónde y cómo te sale la historia de La Gunguna? ¿Y a quién se le ocurrió que eso podía llevarse al cine Y funcionar. y funcionar? Yo pensaba que íbamos a hablar de todo lo anterior. No. Primero suave, luego vamos. Bueno, te voy a contar un poquito sobre mí primero. Yo empiezo a escribir para grupos de rock. Yo era músico. Luego empiezo a escribir literatura. Era. Bueno, soy. Eso Ah, no se ve. eso se queda ahí Eso en no el se ve, ADN. pero tengo mucho tiempo que no cojo el instrumento. Hay que llamear un día entonces. Y eventualmente termino, mucho antes de la ley de cine, mi pasión por el cine me hace empezar a estudiar cine de manera particular. Muchos libros, uno que otro workshop, y empiezo a estudiar cine. Y cuando termino uno de estos libros, no recuerdo que había terminado, me puse como tarea. Yo todavía no estaba pensando que aquí iba a haber ley de cine. O sea, aquí las películas eran bastante escasas. Me pongo como tarea escribir una historia fragmentada basada en el cine que a mí me gustaba. Que en ese momento yo recuerdo que tenía mucho que ver con el cine de gángsters, mucho de Tarantino. Había salido Amores Perros en ese momento y me había impactado mucho. Y entonces empiezo a escribir una historia más como un ensayo y como un reto hacia mí mismo, a ver si yo podía escribir algo parecido. Al mismo tiempo empiezo a escribir mi primer libro de relatos, llamado Bichán, y cuando termino el primer libro veo que está corto. O sea, yo entiendo que tiene muchas historias, pero yo no soy un escritor que se extiende mucho. Yo soy bastante conciso, entonces las historias no tenían... Me faltaba material. Y tenía este guión aquí. Y lo que hice fue un proceso inverso, que no es lo común. Lo común es que tú tomes un cuento y lo vuelvas a guión, o una novela y lo vuelvas a guión. Yo cogí un guión y lo volví cuento. Y entonces con ese cuento, que era un guión de 90 páginas, yo terminé sacando un relato de 40, que es el que cierra el primer libro. Y publico mi primer libro con a puro coñazo. Nosotros mismos lo editamos, lo publicamos, porque imagínate. Y Al estilo dominicano. al estilo dominicano. Y ese libro le va muy bien entre, vamos a decir, 200 personas. 200 personas aman el libro, lo adoran y empiezan a pasárselo a otros amigos, ese tipo de cosas. Y ese libro llega a mano de Ernesto. Ernesto es mi amigo desde que éramos jovencitos. Ernesto vive en Argentina y recibe el libro y me llama de Argentina y me dice, man, pero la última historia es una película. Y yo digo, sí, es una película, pues yo tengo el guión escrito. Y entonces a partir de ahí Ernesto hizo su misión de vida. Se volvió que esa película se concretizara. Duramos como 4 o 5 años intentando que eso sucediera. Salió la ley de cine en el 2010. Entró Juan Basanta en la ecuación. Después, yo creo que la realización de cualquier película es casi una película mejor que la película misma. Entonces, La Gunguna no es la excepción. O sea, altos y bajos, muchísimo. Fue toda una montaña rusa de cosas que sucedieron. Y finalmente, en el año 2013 se empezó preproducción, rodamos y salió en el 2015. Esa es más o menos como el preámbulo. el recap de cómo sucedió ese proyecto. Un proyecto que desde el primer momento sabíamos muy bien lo que queríamos. No una película, o no era una historia, vamos a llamarle típica, una película que requería un poco de esfuerzo. Que yo creo que su éxito termina siendo que vuelve a todo el que la ve cómplice. O sea, tú inmediatamente ya tú estás metido en el acertijo, tú estás metido en el rompecabezas. Entonces eso juega muy bien con lo que es la audiencia. Te vuelve un espectador activo. Y eso es muy importante porque tú haces que la audiencia se sienta cómplice e inteligente al mismo tiempo. Y eso siempre será una gran recompensa.
Teníamos muy claro los personajes que queríamos muy bien, los diálogos eran muy importantes, que fuesen coloquiales, que fuesen orgánicos. Yo siempre defendí que el final no fuese feliz, que el final fuese un final abierto, que la gente pudiese hacerse su propia idea de a dónde fue la pistola, si empieza el ciclo de nuevo, pero tampoco en una película que podría ser bastante oscura, yo creo que también refleja mucho como mi visión y mi filosofía de que aunque la cosa está mal, yo siempre tengo como una pequeña esperanza de que la cosa puede mejorar. Y nada, fue algo que en su momento nos trajo mucha satisfacción. Yo realmente no lo esperaba. O sea, no esperaba la recepción que tuvo. Y bueno, es algo que todavía miro hacia atrás y me trae mucho... Yo desde el cartel que tenían ustedes, ya yo estaba interesado. Yo dije que algo totalmente diferente, sí. Realmente me di cuenta. Eso fue Angus. La película fue súper emocionante, en verdad. El compañero Angurria, que ya lo tuvimos por aquí. Bueno, entonces, en ese sentido, Miguel, ya de lo que acabas de hablar, hablas acerca de cultura, formación, estudio, pero también hablas de tu interés por las historias fragmentadas. Por otro lado, estás hablando acerca de lo que de una manera u otra ha sido el esfuerzo de llevar a cine un guión con la contribución de varias personas al mismo tiempo. ¿Qué pasa realmente en el cine dominicano con ese tipo de guiones? ¿Por qué realmente en República Dominicana llevar un guión que, como acabas de decir, participación inteligente del espectador, ¿por qué realmente no hay más ofertas de ese tipo? ¿El público no consume? ¿Te asustaste? Es una vaina del diablo. ¿El público no consume o realmente es que los patrocinadores y el empresariado entienden que no vende? Yo tengo, primero que todo, esta es la industria en la que yo trabajo. Yo siempre voy a estar del lado del creador, ¿verdad? Pero también trato de ser muy, muy objetivo. Y esto lo voy a decir sin querer ser condescendiente con nadie. Esta es realmente mi opinión sobre lo que yo creo. Nuestra industria apenas, yo creo que todavía no llega a 15 años como una industria formada. Nosotros nos hemos pasado todo este tiempo exigiéndole a esta industria que esté al nivel de industrias que tienen 50, 60, 70, 80, 100 años produciendo material. En México se hacían películas en los años 1940, 1950. En Argentina, qué sé yo, del 50, 60, Cuba por igual. Eso es cine latinoamericano. No estoy hablando de India, no estoy hablando de los grandes mercados. No. Entonces nosotros, ahora es que están empezando a salir las primeras promociones de universidad, de muchachos graduados que están estudiando cine, que se están formando académicamente. Hasta este momento habíamos unos cuantos interesados que, como te dije, yo estudié ingeniería, pero yo quería tanto cine que yo estudié cine por mi lado. Ya la carrera de cine es una carrera que tiene una formación académica, con profesores. Con varias ofertas. Con de varias distintas ofertas. universidades. No tengo que hablar de ustedes, ¿verdad? Ustedes capacitan también. Cada vez más los sets están llenos de gente que estudiaron, que le están poniendo la mano a esto, pero que saben de dónde vienen, que están creándose en el ambiente del cine. Y yo creo que eso se está viendo, no solamente en el crecimiento del cine, sino en la calidad de lo que se está ofertando. No estoy hablando de guión todavía, yo estoy hablando de producción. Y yo me atrevo a decir que a nivel de producción, tú plantas una película de cine dominicano al lado de cualquier película, y a nivel de producción, con todas nuestras limitaciones, nosotros estamos cabeza con cabeza, o sea, no tenemos que bajarle la cabeza a nadie en cuanto a producción. Ahora mismo sí, ha quedado demostrado. Vamos a hablar de historia, que es otro mundo completamente diferente. ¿Cómo empieza el cine dominicano? Y por lo que tú decías al principio, ¿cómo transiciona el cine dominicano a la televisión al lenguaje cinematográfico, que todavía no lo ha hecho por completo? Tú tomas historias que funcionaban en la televisión con mucha vocación de sketch, de gags que funcionaban por 4 o 5 minutos, y tú lo enlazabas con el mismo lenguaje, y eso formaba un largometraje de 60, 70, 80, 90 minutos. La narrativa, como tal, no aparecía ese lenguaje cinematográfico del que estábamos hablando antes de que prendiésemos la cámara. Eso no es nuevo en el cine, porque todavía hay películas de cualquier lugar que se basan en gags, ¿verdad? Tú coges N cantidad de comedia que son un gag tras otro, tras otro, tras otro, tras otro.
y funciona muy bien, porque vamos a estar claros. El cine pre-plataforma se mantenía en la comedia. O sea, en cualquier lugar, lo que mueve la industria es la comedia. Esa es la que paga lo técnico, porque la gente va por lo general al cine a eso. Entonces, esa transición del cine, pasar de estos gags televisivos, tanto en la producción como en la actuación, como en el libreto, porque hasta ese momento yo creo que ni siquiera un guión es un libreto, a mí me parecía muy orgánica. No la estoy defendiendo, pero me parecía como el paso lógico de una industria donde no había nadie formado en esto. Teníamos una ley, o tenemos una ley lista para usarse, y la gente arrancó por donde sabía que era este tipo de cosas. Y vendía, aparte de todo, porque todavía las películas más taquilleras de este país son comedia, películas que llevaron. Aquí hay una película dominicana que, cabeza con cabeza, taquilla con taquilla, quizá la película más taquillera de la historia de nuestro cine. Y eso incluye a los Avatar y a todo eso. O sea, que ¿cómo tú no vas a seguir haciendo ese proyecto si te es rentable y si tú manejas el medio? O sea, sería casi un crimen para ellos no hacerlo. Para nosotros como cinéfilos, bueno, pues nosotros aspiramos a que nuestro cine siga evolucionando. Pero es casi un crimen no pedirle a ellos que siguiesen haciendo. ¿Dónde yo veo, a dónde yo veo que nosotros vamos? Con el cambio después de la pandemia, yo entiendo que el mundo empezó a consumir contenido. Y a mí no me gusta la palabra contenido. Creo que simplifica mucho el trabajo de mucha gente. Gracias. Sí, la palabrita se ha vuelto muy común con el tema de las redes sociales. Sí, entonces para mí contenido tú le estás... Cuando tú ves que Netflix está subiendo contenido, tú a lo mejor no sabes la cantidad de gente que trabajó en esa película, que para ellos no es contenido, para ellos fue subida durante 6 meses. Y tú lo estás tratando como contenido desechable, porque si a los primeros 10 minutos tú no conectaste, tú lo apagas. Que antes eso no pasaba. Entonces el contenido que estamos consumiendo es diferente. Te voy a explicar. Antes, cuando tú ibas al cine, tú terminabas de ver la película. Claro. Tú te paraste de tu casa, te cambiaste, compraste la taquilla, compraste Coca-Cola y te sentaste a ver la película. Cuando tú te parabas a comprar un disco, tú te cambiabas, gastabas tu cuarto y tú y el disco entero. Tú no pierdes nada ahora mismo porque tú pagas $8. Un viaje musical ya. Tú pagas lo que sea y tú le das clic. Y si no te gustan los primeros 5 minutos, tú no tienes ningún tipo de compromiso con nadie. Tú lo desechas. Por eso, las cosas que yo más veo en Netflix son las que ya yo he visto. Yo digo, ¿cómo es posible que yo estoy buscando 300 películas y voy a ver las mismas 10 películas otra vez? Bueno, porque no me he comprometido con lo otro que me están ofreciendo. Entonces, la manera de consumir producto, de consumir audiovisual, de consumir historias, para mí cambió. Y de producir también, porque muchas personas ahora tienen en cuenta eso. Y ponen un contenido con el que tú te sientas o ellos creen que tú te sientes identificado para poderte amarrar ahí a que totalmente. Tú lo termines. Y responde a muchísima demográfica. Cada vez más lo orgánico detrás de la narrativa va siendo cambiado por necesitamos esto y que pase por aquí, que pase por aquí. Entonces cada vez más es un traje a la medida para que tú no me cambies por TikTok. O sea, no, yo necesito yo necesito tu view. O sea, yo te necesito aquí por X cantidad de tiempo. Que eso también, en cierto modo, puede matar la creatividad. Porque yo no sé si la está matando, pero la tiene en silla de ruedas ahora mismo. Sí. O sea, yo no sé si va a terminar muerta. Aunque hay un grupo de creadores que sigue echando el pleito y he visto un resurgir, así como hay un resurgir de los discos de vinil y ese tipo de cosas, y hay otro... Sí. Hay una generación que empieza como a apreciar de nuevo lo que teníamos y lo que hemos venido dejando atrás. Así vi que ya los cines empezaron a recuperarse, que todo es... Que las cadenas de nuevo están teniendo gente otra vez, que hay películas que están... Por ejemplo, Top Gun Maverick acaba de abrir con el opening más grande de no sé qué tiempo. Bueno. Entonces eso le da muchísima esperanza a la industria de que quizás no todo es contenido, de que hay espacio para el tipo que va al cine con su pareja, con su familia y se sienta y para mí consume el cine como tiene que ser consumido, que en una sala. No quiere decir que yo no tenga todo tipo de plataforma en mi computadora o en un proyector que tengo en la casa, pero nosotros como cineastas siempre vamos a preferir que todo el mundo vaya a la sala de cine y después que tú has trabajado tanto en una película, que tú la consumas como tiene que ser. No, y que la emoción colectiva, hay momentos que son colectivos. Que tú no lo disfrutas tanto como si estuvieras solo en tu casa. Eso, tú has dicho algo que para mí es gran parte de la experiencia. La gente no se imagina qué tanto se parece el cine al teatro. Y a propósito de la Laguna, donde me tocaba ir muchísimo a salas de cine porque íbamos y saludábamos y la gente se ponía muy contenta de conocernos y
hacíamos conversatorio. Yo te puedo decir que la película a las 5 de la tarde, con 30 gente, se veía de una forma. Y a las 9 de la noche, con 150 personas, funcionaba de otra manera. Porque la energía que hay dentro del cine hace que la misma obra se transforme en cosas diferentes. Y eso no pasa en una tableta, eso no pasa en un celular. O sea, tú cuando vienes a ver, tú estás viendo una película en un semáforo, man, en lo que cambia la luz, en un tapón. Entonces, el cine no está hecho para eso. Ir en contra de eso es ser tontos. O sea, no podemos ir... Si hay cosas contra lo que tú no puedes luchar, tú te sumas a eso, ¿tú entiendes? Y yo creo que vamos para allá. Ahora bien, la nueva era del contenido es un gran reto para nosotros los guionistas. Precisamente porque nosotros no podemos permitir que se cualquierice el trabajo. Y entonces ahí en esa encrucijada donde yo veo al cine en general. El cine dominicano, aunque tú no lo creas, tiene muchos logros que mostrar, lejos de la comedia. El problema es que las películas que han logrado, lo que han logrado en festivales, en donde quiera que han logrado, esa película literalmente venden 500 taquillas. No estoy exagerando. Le dan una sala de cine por 2 semanas porque la ley de cine exige que sea estrenada en una sala de cine. Eso es lo primero que la ley de cine te pide. Y son películas que no pasan de 1,500 taquillas. Pero el cine mundial depende de esas películas. Porque esos son nuestros legados culturales, esos son el testimonio de quiénes realmente somos. No que la comedia no lo sea, porque lo es a su manera, pero estas películas que reciben tan poco apoyo del público, cuando se muestran fuera de aquí, son realmente las que dicen, ok, en Dominicana se está haciendo cine. Ve a ver para allá quién fue que hizo esa fotografía. Ve a ver quién fue que dirigió eso. Y de manera indirecta, eso también es lo que hace que todo el mundo venga para acá. ¿Usted no cree ahora, de que venden 1,000 taquillas si tú tienes 1,000 amigos. Precisamente hablábamos muchas cosas con Angurria acerca de cómo se perfila un profesional que quiere hacer no solamente vivir de su carrera, sino hacer las cosas bien. Y más que una pregunta, es un comentario acerca de el legado que los cineastas de aquí quieren tener, a pesar de que la industria cinematográfica tiene que subsistir con dinero y tienen que vender con esas películas de comedia. Pero más allá de eso, entiendo que ustedes, los que están dentro de la industria, tienen que o están pensando en qué va a pasar dentro de 10 años y cómo se nos va a ver por la inmediatez, por supuesto, de las cosas que son básicamente contenido. Y a pesar de que como guionista tenemos muchas preguntas y cosas que discutir, pero estamos hablando con un cineasta y es un comentario que nosotros, y gracias por hacernos, digamos que el halago de decir de lo que nosotros estamos formando, que también tiene que ver mucha parte en la industria del cine, de nuestra carrera. Pero he notado que habiendo tantos profesionales que pueden trabajar en el cine tal cual, porque se nos ha olvidado, incluso dentro de las academias, que es el séptimo arte, es decir, envuelve varias artes, y hay partes de la cinematografía que se ha echado de lado, precisamente, no sé si por y ese será su punto de vista que me va a dar, no sé si por las facilidades tecnológicas que existen hoy en día, que ya hablamos de eso, de lo buena que es la calidad visual de las películas aún en cuanto a eso, pero en cuanto a contenido no. Yo como ilustrador lo puedo decir. O sea, ¿qué tanta falta haría un storyboard dentro de muchos cineastas que me han dicho, yo no hago eso? Uh-huh. Entre otras cosas. O sea, sí, la música, el teatro, el dibujo y la pintura, parte de la escenografía, esas cosas, ¿qué tanto se echa de lado por precisamente tomar la cinematografía como yo agarro la cámara, grabo, etcétera? Sí. Bueno, recuerda que hay ingenieros que diseñan su casa y no van a un arquitecto. O sea... Eso es verdad. No sé si tú me entiendes. Sí. Tranquilo. O sea, tú puedes escribir un guión y no te estoy... Cuando digo tú, cualquiera que haya visto mucho cine puede arrancar a escribir un guión. Yo lo que te puedo garantizar es que si tú vas a un guionista, él te va a decir, bueno, esta estructura necesita esto, este desarrollo, este diseño de personaje necesita esto. Y no quiere decir que los dos guiones no funcionan. Lo que quiere decir es que, como dicen los gringos, a ti te dan por lo que tú pagas. ¿Tú entiendes? O sea, si tú sigues el proceso como tú tienes que seguirlo con profesionales capacitados, pues obviamente tú vas a terminar con un mejor producto. Eso no quiere decir que si tú no haces el storyboard, tu película no salga bien. Ahora, si tú haces el storyboard, yo te garantizo que va a salir mejor. Y tú vas a improvisar menos en el set. Eso tú lo puedes extrapolar a cualquier aspecto de la vida y en cine a cualquier aspecto del proceso.
Y se considera más eso por asuntos económicos, porque, bueno, no voy a decir cosas que me han dicho de ahí, o por desconocimiento, o por Ego. facilidad, ego. Puede ser por ego. Uf. No, pero esto no es que nada. Esto puede ser por ego. Yo lo hice todo. Uf. No, Eso no lo esperaba, ¿no? puede ser por economía, ¿Que puede ser no? por desconocimiento, puede ser porque quieren hacerlo, porque realmente porque tienen una necesidad de hacerlo ellos. Hay mil razones. Y más lo digo, y más por lo digo porque supuestamente la ley de cine, si lo haces un presupuesto, la ley de cine te da para que lo hagas. Lo cubre. Sí. Pero mira, óyeme, por ego. No, esa puede ser una Esa razón puede y es ser muy una. válida, es muy válida. Yo te iba a ser sincero, una de las mejores... Hace poco yo vi una película, creo que fue y no sé cuáles fueron los motivos que tuvo Cheadle para editar esta película. La biografía de Miles Davis, yo soy muy, muy fan del jazz. Yo vi que él terminó escribiéndola, dirigiéndola y editándola. Y cuando yo vi que él la editó, yo dije, esta película probablemente vaya a tener problemas. Porque en el proceso de edición, tú necesitas una mirada fresca. Cuando tú tienes 3 años trabajando una historia, tú te la sabes de arriba abajo. Entonces hay muchísimas cosas que tú estás asumiendo que la gente sabe porque tú te la sabes y no se la cuenta. Entonces, por lo general, un editor es muy importante que nunca haya leído el guión, que no sepa de nada y que tú vayas a editar esa película como si fuera la primera vez que tú la ves. Yo no sé cuáles fueron los motivos de él para decidir ser editor. No los conozco, pero es muy parecido a eso que tú propones. ¿Por qué una sola persona quiere hacerlo todo? Yo no sé. Yo sé que yo he trabajado con cantidad de gente que disfruta lo armónico del proceso, de tener un guionista y lo hace como es, pero hay gente que dice, bueno, no, yo quiero dirigirla, escribirla o quiero, no sé. ¿Por qué? Esas son las razones que se me ocurren. El cine dominicano ha querido llegar al nivel de otros países latinoamericanos donde están en el cine, y eso ha sido una de las causas de que tengamos un cine quizá que ha ido creciendo lentamente, que se ha enfocado mucho en un solo género, porque si analizamos las diferentes historias, casi todos los países comenzaron haciendo cortos. Nosotros empezamos haciendo largometraje. O es lo que yo, en mi poco conocimiento, lo que yo entiendo que se ha hecho aquí. Aquí la cultura de hacer un corto, pues... Bueno, sigue siendo académico. El corto todavía sigue siendo un cuarto de ensayo para gente que dice, bueno, antes de yo prender la cámara con un crudo 85, yo quiero prenderla con 10 gente y contar una historia pequeña y ver si se me da. Yo siempre he visto el corto como un género que a mí me encanta. No tiene salida comercial. Un corto vive para poder demostrar lo que pueden hacer gente. Damien Chazelle, antes de hacer Whiplash, lo hizo un corto. Whiplash sale de un corto de 20 minutos. Y Damien Chazelle es uno de los mejores directores de su generación. Entonces el corto cumple una función. El corto cumple la función, primero, de ejercitar al director o al creador antes de decir yo me voy a embarcar en una película que vale 80, 100 millones de pesos. Yo voy a hacer un corto que vale tanto. Y segundo, ese material sirve para mostrar como un portafolio que yo tengo. Mira, yo estudié tal, y mira mi corto para que tú entiendas por dónde yo voy. Entonces, ese más la función del corto, lejos de ser comercial, porque el corto no tiene salida fuera de festivales. Y como te dije, por ejemplo, hay cortos que ese corto me gusta, dámelo un largo. Entonces el corto ya te abre la puerta para otro tipo de cosas. Aquí se sigue haciendo corto en todas las universidades. Todos los semestres en todas las universidades yo soy como asesor de varias en materia de guión, y todas las promociones que salen de universidades, toditas tienen que presentar cortos. Y los estudiantes participan en distintas capacidades, ya sean como guionistas. Depende de lo que tú quieras hacer, en esa capacidad tú participas. Me parece una maravilla porque tú más o menos ves en una pequeña cápsula el potencial de muchísimas cosas. Y ahí mismo los muchachos dicen, bueno, yo trabajé en un corto, pero a mí no me gustó vestuario. O a mí no me gustó locaciones. Entonces tú no tienes que esperar a que te contraten para hacer locaciones 2 meses y saber que ahí no es que es. Entonces el corto es la mejor manera que tiene el cineasta joven de encontrar realmente su fortaleza y qué es lo que le gusta. Y déjame, yo tengo que ir un poquito en contra de lo que ustedes dicen. Yo sé que ustedes están... y no son ustedes. Yo creo que
Y esto nos va a dar mucho trabajo de cambiar un poquito esa narrativa de que el cine dominicano se ha empeñado tanto en la comedia, porque la cantidad de dramas que han salido en los últimos 4 o 5 años superan a la comedia, y los logros de estos dramas, yo no te puedo explicar. O sea, a dónde estamos llegando. Yo sé que hay muchos nombres que salen en estas comedias que la gente repite y repite y repite, y a través de estos nombres como que le bajamos un poquito la vara, y yo respeto muchísimo el trabajo de todo el que hace cine, porque de todo lo que yo he hecho no hay nada más difícil. Hacer una película buena y hacer una película mala da el mismo trabajo. Tú te tienes que levantar todos los días a las 4 de la mañana, acostarte todos los días a las 12 de la noche para hacer la misma película. Y tienes que verla para saber si funciona. Porque a veces tú tienes... Hay gente que dice, yo duré... Y esto no solamente aquí. O sea, yo estaba viendo ayer un documental de Orson Welles donde la mitad de la gente decía, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Y la gente decía, déjalo, que él la tiene en su cabeza. Entonces, muchas veces tú te estás entregando a alguien, te estás entregando tu trabajo completo a alguien. Incluso, digamos, en el caso de actrices que tienen que ponerse al desnudo, lo que sea, y dice, y este desnudo valdrá la pena porque yo me estoy exponiendo a la visión de alguien, ¿tú entiendes? Todo realmente... Entonces, tú siempre estás en la mano del director. Tú siempre estás en la mano de otras personas. Entonces... loco, es un trabajo que requiere muchísima entrega, muchísima fe en tu talento, en que lo que tú estás haciendo, tú lo estás haciendo por algo. Pero realmente un salto, hacer cine es un salto al vacío en comunión con 80 gente que saltaron contigo. Eso es lo que es una película. Y si sale bien, yo siempre he dicho que una película que sale bien es un pequeño milagro. Con el tema de lo que tú acabas de mencionar, que nosotros... O sea, podríamos tener la idea de que lo que domina es la comedia. Independientemente de que es lo que pueda aparentar, entendemos que no es así. Porque yo siempre he sido partidario, cuando tú eres fanático de un género o de algo, tú te mantienes informado de todo lo que se mueve, todo lo que sale, quienes están involucrados, y accedes a ver lo que sale. Lo que yo sí percibo, entiendo que ellos también y unas que otras personas, es que lo que queda a la vista es como una especie de anillo de un grupito. Y, bueno, y si no es lo que ese grupito está haciendo, nadie pasa por ahí a ser expuesto con su trabajo. Ese otro tema. Que quizás sí aporta socioculturalmente. Esos son los temas que quiero. Ese otro tema es un tema que tiene que ver mucho con distribución, tiene que ver con exposición, pero ese otro tema que no tiene nada que ver con género. El hecho de que hayan... Eso es normal. Y pasa... Eso es normal. Si tú eres un... Eso iba a decir que no solo pasa aquí en RD, pasa en el mundo. En mi carrera de ingeniero yo tenía mis equipos en los que yo confiaba. Yo tenía un equipo carpintero, un equipo de varillero que andaban conmigo para arriba y para abajo. O sea, con esa gente a mí me fue muy bien. Todavía Spielberg edita con la misma chica que editó en el año 86. El equipo de Spielberg es el mismo equipo que él tiene 35 años utilizando, porque cuando él llega a una película él no tiene tiempo de explicarle a alguien lo que él quiere decir con, mira, yo necesito que eso sea, ¿tú te acuerdas lo que hicimos en tal película? Y ya esa gente entiende lo que tienen que hacer con eso. Entonces eso tiene mucho que ver con cómo la gente se siente a gusto trabajando con su equipo. El gran reto de Beto es que todos tengamos la oportunidad. Es el gran reto. Que todo el mundo que estudie tenga la oportunidad de entrar a lo que hace. Eso no solamente en cine, eso es en toda la carrera. Tú estudias medicina y el gran reto tuyo es colocarte como médico. No, y también en la misma pantalla, porque tú estabas hablando de detrás de cámara, pero en la misma pantalla también hay un tema con los productores. Porque tú dices, mira, vamos a hacer la película con Walkie. ¿Quién es Walkie? No, sí. O sea, yo voy a apostar a fulano. Pero yo entiendo muy bien, porque yo no soy director de casting, ni mucho menos, pero cuando estamos escribiendo un guión, ¿a quién tú ves allí? ¿A quién tú ves aquí? ¿Tú entiendes? Y yo sé lo que tú dices, que casi siempre vienen los mismos nombres a la cabeza. Fulano, tú ves. Pero yo lo digo desde el punto de vista de lo del género. Del género. O sea, como que nosotros somos el corillo de la comedia, porque es el ejemplo más tangible. Y todo el mundo está comiendo de todo ahora mismo. Nadie que no venga con comedia pasa por aquí. ¿Por dónde? Por la exposición. O sea, es como el bombardeo. Pero, porque yo voy a poner un ejemplo literal con la misma película suya de La Gongora. El tráiler fue tan explosivo
y causó como tanta emoción que fue inevitable que las personas en sí empezaran a compartirlo. Pero no fue como que yo personalmente vivía viendo promoción, la exposición de que estaba la película y en el cine y esto y que lo otro, sino fue lo que se regó como que mierda, mira qué duro se ve eso, vamos para allá, vamos a apoyarla. Igual con Veneno. Pero no era como que yo estoy en la ciudad manejando y veo vaya y vaya y más vaya. Yo lo voy a entender desde el punto de vista de marketing. Por ejemplo, si mi mayor masa de público son la gente que ven la elección del mediodía, para no decirle un nombre, yo voy a buscar los actores de la elección del mediodía para que la gente identifique y la vea. Yo entiendo que tiene que ser así la razón por lo que tú dices. Entiendo. A ver si te entiendo. Yo lo que tú dices es que el poder del mercadeo detrás de ciertas producciones es mucho mayor que de otras. Me imagino que por ahí que va. Sí. Que hay películas grandes en cuanto a presupuesto de mercadeo que otras. Y eso es así. Eso es inevitable. No es excusando a la industria, pero hay gente que tiene power para mercadearse y hay gente que termina la película y dice, ok, yo la terminé a diente, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos promocionarla. Entonces empiezan... ¿Qué contempla la ley de cine en cuanto a eso de la publicidad? Nada. La ley de cine termina con la proyección de la película en salas. Bueno, esa ha sido una pregunta para alguien que ha estado ahí y incluso bien para los estudiantes de nosotros, mayormente nuestro público sigue siendo los estudiantes de nosotros y de otras universidades, acerca de la ley de cine. Porque hay gente que ha preguntado, quiero hacer una película, quiero, como está la oportunidad de la ley de cine, ir, y vamos a decirlo en lenguaje llano, se guayan. ¿Con qué? Con la ley de cine. O sea, ¿con quién se guayan? La ley es la ley. ¿Con quién consigue? O sea, ¿cómo es el proceso? Vamos a aplicar la ley de cine aquí. Para los estudiantes. ¡Eso! No, es muy sencilla. La ley de cine tiene 2 artículos. Un artículo en el cual exime, creo que es el 34, exime del 25% del pago de impuestos a cualquier empresa nacional que invierta en cine. Quiere decir que si tú tienes que pagar 100 pesos de impuestos, tú me puedes dar 25 pesos a mí para que invirtamos en cine. Y yo te doy un certificado que dice que tú le pagaste al fisco ese dinero. Es el equivalente a pagarle al fisco un 25% de lo que tú tienes que pagarle. Esa es la que mayormente, esa es el 95% de las películas de este país se han hecho con esas. El segundo artículo dice que si yo vengo de fuera y traigo el capital que yo... Ese artículo tiene topes. ¿Entiendes? Ese artículo dice que tú a un guionista no le puedes pagar más de tanto. Que tú a un director no le puedes pagar más de tanto. Y eso va dependiendo de la experiencia de cada quien. El segundo artículo dice que si yo traigo dinero de fuera para invertir en Dominicana, nosotros te entregamos un certificado por un 25% de devolución de lo que tú invertiste acá. Ese artículo no tiene topes. Yo puedo traer cualquier tipo de actor y pagarle lo que yo quiera. Y nosotros te damos la exención de un 25%. Esos son los 2 artículos. No sé cómo la gente se guaya. ¿Cuándo se guaya la gente? Cuando dice, ok, yo tengo mi película, arma su pitch, me imagino. Y va a inversionistas a decirle, ok, mira, yo tengo esto y esto y esto. Y ellos dicen, bueno, a lo mejor ya yo estoy comprometido, quizá para este año y quizá para el año que viene. Así que podemos hablar en un año, podemos hablar en 6 meses. Y entonces tú entras en la lista de espera con los inversionistas, donde te dicen, bueno, yo tengo 10 años haciendo esto con gente que empezó ya y que me ha ido bien o lo que sea. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte en fila. Ok, que a fin de cuentas tiene que ver más con la inversión y que la mayoría de la gente lo que busca es las empresas, digamos que son el punto principal de iniciar. Totalmente. O sea, tu pool de inversionistas depende de la cantidad de gente a quien tú puedas montar en tu proyecto. ¿Y por qué alguien se monta en un proyecto? Por muchísimas razones. Primero, porque le interesa el tema, porque si su marca se asocia al proyecto le trae valor, porque por N cantidad de cosas ya está en ti poder crear un documento de venta lo suficientemente fuerte como para poder enamorar a alguien que se monte en tu proyecto. Y loco, y esto no es fácil para nadie. O sea, para tú levantar fondos de una película, tú puedes durar desde un año hasta whatever. ¿Qué tiempo le queda a la ley de cine? Tenía entendido que iba... O sea, fue todavía, revisada. Exacto. Fue revisada y realmente yo pienso que es una ley que... Y yo soy muy parcial, obviamente. Yo soy parte interesada. No te puedo decir que soy completamente objetivo, pero la cantidad de cosas buenas que ha traído la ley de cine yo creo que merece mantenerse. O sea, aquí nosotros somos de este lado del mundo ahora mismo. Ahora, en estos últimos meses del año, que es cuando empiezan a llegar las inversiones de
para que tú entiendas, todas las empresas cierran fiscalmente 2 veces al año. Entonces, antes de esos cierres que ellos pueden erogar para que se hagan las películas. Ahora mismo aquí no hay crew. O sea, tú sales a hacer una película ahora y tú no encuentras crew, porque está todo el mundo contratado hasta enero y febrero. Y la cantidad de gente que vive de eso, de aquí, de muchachos que salen de la universidad, de veteranos, de A y B, de choferes, de hospitalidad. Porque una película no es solamente lo que tú ves aquí, una película transporta gente, o sea, la gente se tiene que quedar en un hotel, la gente tiene que, o sea, una cantidad impresionante de gente que depende de esa ley. Y ahora mismo tú sales, mire, tengo una película y tengo los cuartos. Bueno, loco. Yo tengo 2 películas de aquí a marzo. Y eso es la generalidad across the board. No, y la cantidad de dinero que se mueve en la industria de cine dominicano también es un dinero que aprovecha el país. Yo creo que la ley de cine, en vez de revisarla quizá para disminuir alguna algo, ¿no? O quitarle algo a la ley, debería tratar de revisarla para dar más beneficio, entiendo yo. Sí, mira, yo te voy a ser sincero, yo que conozco las tablas de DGCine, son muy justas. O sea, un actor cobra, no es que yo voy a llegar a un set y no es que yo voy a un inversionista, dame lo que sea. O sea, todo eso está justificado, todo eso viene dado por una tabulación, no es que estamos inventando. Y a lo mejor ustedes a lo mejor creen que yo estoy exagerando, pero los controles que hay en DGCine son realmente estrictos. O sea, tú mandas un guión y te lo van a revisar y te van a cuestionar por qué un actor cobra tanto si está entre escenas, por ejemplo. O sea, que hay controles realmente. Eso está sucediendo. Lo chulo sería, y yo sé que hay muchas otras áreas culturales que lo han intentado, que esa ley se puede expandir al teatro, a la de mecenazgo cultural. Yo creo la animación. Bueno. yo escribí una película, yo trabajé en una película de animación hace como 3 años y creo que ahora fue que terminamos el animático. O sea, realmente... Es que es difícil. Eso es un género, eso es un animal completamente diferente. Sí. Eso es un género brutal. Y el respeto que yo tengo por los animadores y por todo eso, por esa industria, se duplicó cuando yo vi lo que nosotros estamos haciendo. O sea, te digo, vamos para 3 años. Y el trabajo ha sido el triple de lo que se estimaba. Bueno, déjame hacer preguntas acerca ya de guión. Sí. Guión. No terminamos. No. Falta. Le estamos dando durísimo a la ley de cine y al concepto de la publicidad y el mercadeo del cine. No, pero nos calmaron porque realmente íbamos medio duros por el tema de la película dominicana. Pero podemos entender, por nuestro gusto. Yo no estoy aquí para defender... Yo no estoy aquí para defender a nadie. Yo digo exactamente lo que yo pienso. Bien. No, bien. Claro. Yo no estoy diciendo que aquí toda la película funciona. Yo no sé si las películas son buenas o malas. Yo creo que una película funciona o no funciona. Porque una película sale con un cometido y si lo cumple, para mí funciona. Bueno. Ahora ya, mi gusto es otro. Yo te puedo decir, a mí me gustó o no me gustó. Pero yo no vine aquí a defender el cine dominicano. No, yo vine aquí a decir lo que yo pienso. No, personalmente yo, cuando empezó este ajo del cine dominicano, con la ley de cine, gente hace cine, yo empezaba a apoyar el cine dominicano, ir al cine, a pagar la taquilla para apoyar el cine dominicano. Lo que pasa es que llega un punto donde uno dice, esto no es lo que... Sí. Nada más por apoyo, además que te la venden como, tienes que ir a apoyarla. Sí, yo dije, yo no creo en eso. Claro, y yo vi un agujero, como le dicen, precisamente, agujeros de guión, precisamente, y es la pregunta que voy a hacerle. Y especialmente porque son cositas a veces lo que uno le deja a los estudiantes como práctica, o sea, una pequeña sinopsis, 3 párrafos, para desarrollar algún proyecto que tiene que ver con animación o con ilustración. Uno le corrige y a veces lo ve en la misma historia. No empieces por el principio. ¿Pasa eso en el guión dominicano o cómo empieza usted? ¿Empieza por el desenlace para poder desarrollar? ¿Empieza por el desarrollo? ¿O se empieza por el principio? Ya estamos hablando de... Estamos en el aspecto técnico de la escritura de guión como tal, ¿verdad? Sí. Ok. Espérate que se metió una vaina aquí. Miguel está friqueado con los soniditos. Mira, eso es... Para yo poder hablar y llegar a esa pregunta, yo tengo que hablar un poquito de escritura creativa. No podemos llegar al guión sin... Dale, Mario, ahí. Esa es la materia que le imparte. No podemos hablar de guión sin pasar por un poquito de escritura creativa. Y para hablar de escritura...
para hablar de escritura creativa y de cómo, si se empieza por el principio, por el final, lo primero que hay que arrancar es cómo tú llegaste al proyecto. ¿Cuál es la naturaleza de tu proyecto? Y yo voy a hablar como un guionista, yo vivo de esto. La mitad de las historias que yo, más de la mitad de las historias que yo recibo son comisiones, son gente que me dice, yo necesito contar esta historia. Y por lo general son historias que ya vienen o de una novela o de la vida de alguien. Tengo muchas referencias con respecto a lo que yo tengo que adaptar como guión cinematográfico. Las historias que yo he empezado, las historias que lo que en el mercado de guión se llama specs, guiones especulativos, que son historias que yo creo para salir a vender, que fue el caso de La Gunguna, donde nadie me la contrató, sino una historia que yo creé. Todo en mi oficina, yo tengo una oficina donde trabajan varios escritores, porque gracias a Dios tenemos trabajo para poder trabajar en equipo. Nosotros trabajamos, separamos lo que son los personajes de la trama, que era algo que ustedes estaban hablando fuera de cámara ahorita, que hablaban de los plot twists, de que la trama, que la cosa. Nosotros diferenciamos muy bien que hay películas que tienen vocación de personaje y vocación de trama, atendiendo el género. Entonces, donde nosotros pasamos más tiempo diseñando personajes. Nosotros hablamos mucho tiempo sobre los personajes que están allí dentro. Sobre cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus deseos. Todos los personajes que están ahí están cumpliendo una función. Que cabe destacar que muy buen trabajo en La Gunguna. Los personajes estaban muy bien construidos y se creía, lo que tú veías, tú lo creías, que a veces falta, ¿no? En el cine dominicano. Sí. A veces eso y muy diferenciado cada uno del otro. Sí. Para mí el diseño de personaje es básico. O sea, todo el cine que yo veo es cine que tú puedes sacar un personaje de una película y durar tiempo hablando de ese personaje. Que yo creo que es muy importante. El hecho de que tú puedas hablar de hay veces que tú sacas un personaje y tú dices, si ese tipo hubiese sido, si tú sacas ese personaje de la ficción y de la no ficción, pero de la película y lo trae a la realidad, y tú dices, ¿tú imaginas que hubiese hecho tal personaje? Eso es dimensión. Entonces es muy importante que todos esos personajes tengan redondito, como decimos nosotros, que tengan más de una sola dimensión. Y eso sucede mucho en el diseño de personajes. A partir de ahí, entonces nosotros le empezamos a hacer que al personaje le sucedan cosas. Y entonces ahí es donde empieza la trama. Y finalmente viene la estructura, que es lo que tú preguntas, que es cómo vamos a armar esta película. Muchas veces el principio de una película no está en el principio. Muchas veces tú agarras una película muy empezada. La Gunguna empieza como a 3/4 partes de la historia, ¿tú entiendes? Y empieza a jugar con el tiempo. Cómo se escribe eso va a depender muchísimo de cada escritor. Hay gente que solamente puede escribir en bloque, que no puede escribir el final si no sabe lo que ha pasado antes. Hay gente que no puede empezar a escribir algo si no sabe cómo va a terminar. Hay gente que dice... como yo escribo, yo trabajo los personajes hasta que sé exactamente para qué dan y para qué no dan. Y entonces a partir de ahí empiezo a crear situaciones, los picos de la historia. Que son como los puntos de quiebre de cada personaje. Y trato de, en medio de la estructura, trato de decir, ok, esta persona aquí va a llegar a su punto más bajo. ¿Cuál puede ser su punto más bajo? Ya yo sé quién es el personaje. Entonces trato de ver cuál es su punto más bajo. Aquí yo necesito redimirlo. A partir de este punto más bajo, ¿cómo yo puedo redimirlo? Yo necesito que caiga más todavía, que haya una falsa victoria. Entonces, tú empiezas a trabajar la trama a partir de tus personajes. Hay cantidad de libros que tienen estructuras narrativas muy probadas en televisión y en cine. Y los escritores nuevos dicen, yo no quiero fórmula, yo no quiero ver lo que ha pasado, yo voy a romper con todo porque yo no voy a hacer nada, yo voy a hacer algo que nadie haya hecho nunca. Se ha roto mucho la estructura tradicional, bueno, que usan básicamente en Estados Unidos, el planteamiento, desenlace, principalmente los europeos y los latinoamericanos. Pero todos conocen, no hay un escritor que pueda romper una regla sin antes conocerla. Entonces yo puedo salir a romper, yo voy a romper la narrativa, yo voy a romper todos estos moldes, pero yo necesito saber cómo se hace primero y después yo puedo romperlo. Entonces... es muy importante. No, estoy esperando que acabe, que tengo una preguntita. Entonces, para mí es muy importante el hecho de que no subestimemos, y no estoy hablando de nada formulaico, yo realmente soy muy, muy anti-fórmula, yo soy muy anti todo eso, porque yo realmente creo que las mejores historias son las orgánicas, pero tú tienes que saberlo todo para poder romper moldes. Y ese yo creo que hay mucha ópera prima que tú dices, wow, él quiso hacerlo todo en una sola película. Y es que tú tienes 20 años diciendo, yo lo voy a hacer como nadie lo ha hecho. Y en narrativa pasa muchísimo eso. Entonces, dime. Yo tengo una inquietud.
Un silencio grande aquí. ¿Sabes? Él es así, él es así. Y lo susurra también. Usted tiene la historia estructurada, los personajes definidos. Ya usted tiene su norte extremadamente claro. Llega el momento de vender la película a los patrocinadores, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando un patrocinador X, porque le pica la pelota izquierda, dice... Tiene su agenda él. A mí me falta tal personaje, te falta este tipo de personaje. Hay que ponérmelo ahí. Y el otro le dice, también falta un personaje de tal tipo. ¿Qué se hace ante ese tipo de situaciones que nosotros le llamamos el force? El force. Bueno, mira, todo va a depender de qué tan senior tú seas en esto. Lo pregunté bonito, ¿verdad? Sí. Tranquilo. Es una pregunta muy interesante y una pregunta para la que todo creativo, no solamente escritor de cine, sino eso pasa en cualquier ruta creativa, donde tú tienes eventualmente que trabajar. Lo único donde eso no pasa es cuando yo escribo un libro, que yo me entro a trompa con mi editor y sale exactamente lo que los dos necesitamos. Mientras más tú trabajas en esto, más tú te das cuenta que el documento final que tú entregas no va a terminar siendo el documento. El cine es una industria de comunión, donde tú estás trabajando con la visión de 80, 85, 100 personas. Entonces, no solamente son la gente que te va a pedir esto, o sea, muy probablemente lo que tú entregues como guión, el que está en tu cabeza, nunca va a terminar siendo exactamente lo que tú tienes en tu cabeza. Mientras más pasa el tiempo y la gente te va reconociendo, y si tú eres un guionista de primera y tú estás vendiendo tu primer guión, tú puedes decidir, bueno, yo no voy a escribir eso y tu guión no se hace. Eso no es que nada, no hay, todavía no se ha inventado el agua tibia en eso desde que el mundo es mundo. Si tú eres primerizo y tú dices, claro, eso era una mujer, pero puede ser un hombre, claro, no hay ningún problema. Y tú te comprometes y tú te la juegas y si sale bien, bueno, pues te llevas el crédito y si sale mal, tú empiezas a decir, eso no fui yo. Y era rubio y ahora tiene que ser moreno. Ahora bien, a medida que tú te vas dando a conocer, que vas consiguiendo algo de notoriedad y la gente empieza a respetar un poco tu criterio, entonces tú tienes ya poder para pelear alguna cosa. Es importante escoger qué batalla tú vas a pelear. Si tú tienes un guión donde tú sabes que te van a hacer 6 notas, donde 5 son tonterías y hay una grande, loco, dile que sí a las 5 tonterías para que tú en la grande te puedas parar en 2 patas. Pero todo es un proceso de negociación creativa. Voy a poner el ejemplo de la misma Gunguna. Cuando la Gunguna iba a salir, unos inversionistas llegaron y necesitábamos un universo puertorriqueño. En ese momento yo era un guionista de primera, mi primer trabajo, y también conseguimos una actriz muy buena que terminó siendo un gran personaje en la película. Y muy cerca de empezar la producción, yo tuve que escribir universos para esa chica y para un universo puertorriqueño, porque la película iba a ser distribuida ahí. Mi yo... El yo con el que yo nací, entendiendo de que mi primer guión era una obra maestra y que no habían premios suficientes para dármela, gritaba que imposible, que cómo eso va a pasar, ¿tú entiendes? Que cómo eso va a suceder. Y me voy más lejos. El trasfondo histórico de la pistola también fue una lucha con el neto. Mientras fue avanzando el tiempo, yo dije, bueno, tú tienes un chance, tú tienes una oportunidad, tú tienes 5 años tratando de hacer esta película. Tú puedes poner lo mejor que tú puedas poner en estas notas y hacer que esto funcione y la película se hace. O tú puedes ser un necio y decir, olvídate de eso, mi película está perfecta. Yo nunca he pensado eso. Yo siempre he pensado que hay notas que pueden funcionar y hay otras en las que sencillamente tú tienes que decir, bueno, no, es que si hago eso no funciona. Y trancate a banda. Solamente la experiencia te puede decir cuáles de esas notas realmente tú puedes hacer que funcionen. Vale. Pero yo te puedo decir que faltando 2 meses para producción, el universo, el pasaje entero de los puertorriqueños no estaba escrito y yo lo escribí por una necesidad de mercado porque la película
aunque ustedes no lo crean, es importante para muchos mercados verse representado en películas. Y eso no tiene nada de malo, eso es lógico. Pero cuando es algo que ya está hecho, consolidado, Pero que eso estaba hecho y patentado, consolidado. que ya salió y tiene tiempo moviéndose en el medio. Mario. Y te dicen, pero es que tengo que preguntarlo Pero dime, obligado. ¿qué fue lo que te pasó? Dime. A mí nada. Es algo general para nosotros Déjame preguntárselo directamente. como fanáticos. Él tiene miedo. Hay que decirlo bonito porque después se ofenden y nos demandan Ok, el a nivel capítulo. internacional, ese síndrome de la inclusión, de que hay que agotar cuotas en los castings y alterar guiones. O hay que hacer una película de nuevo No, para mira, se lo voy a poner. masas. No película de nuevo. No caigamos Señores, en si es bueno o es malo. Me he metido en un lío aquí. Dame la hora. ¿Ya sabemos dónde? Mira, espera. Déjame decir esto. ¿Sabe qué es lo chulo? Todos los invitados que hemos tenido para nuestros podcasts han tenido y cumplido su cuota de dar tanta información sin necesidad de hacerles preguntas, que eso es lo que hace que uno alimente el cerebro con 1000 dudas más. Lo que te estamos queriendo decir, Miguel, es algo como lo siguiente. Cuando ya, como escritor y guionista de experiencia, te encuentras con... Aquí hay un dolor, ¿eh? Hay un dolor. De hace como 10 capítulos. Hay un dolor. Lo que sucede es que la creatividad, ¿verdad? La creatividad se respeta. Y de repente uno encuentra que guiones que ya han sido establecidos y se conocen, de repente, y personajes como tal que participan en ese guión, de repente uno ve que se alteran para cumplir cuotas, no solamente de lo que tiene que ver con cobertura de mercados especiales, sino también con caprichos personales de productores, inversionistas y, si se quiere, hasta de un segmento de público. Okay. ¿Cómo influye eso en ustedes como guionistas y realizadores? ¿Se ven alterados o dicen vamos a meterle mano porque obligado? Bueno. O se montan en el barco. O se montan en el barco y hay que meter mano como sea. Todo. Déjame, ¿cómo yo puedo explicarlo? Ay, mamacita. No, porque esto es algo que cada vez sucede más y más. Y Eso es lo que estamos diciendo. Es algo con lo que hay que tener que regar, ¿tú entiendes? Y como tú dijiste, hay sectores nuevos en la sociedad que quieren ser representados, que son, o sea, que necesitan porque sienten que es importante sí, que los representen. El problema es que eso, yo siempre he apostado a que tú quedas mejor representado en una historia orgánica a que la gente te lea forzado en una historia porque tú querías estar. Gracias. Claro, totalmente. Entonces eso es lo que yo siempre voy a defender. Por ejemplo, hay muchas historias recicladas que están basando su mercadeo en la inclusión, en el hecho de que un personaje haya sido de tal forma y de repente el personaje es totalmente diferente y ya ellos no tienen que hacer campaña porque las redes sociales se encargan de hacer eso, ¿tú entiendes? Empieza la gente a decir que si tú dices que eso está mal es porque tú eres tal cosa y si tú dices que eso está bien es porque tú eres... Y las redes se encargan de armar el plan de mercadeo a la película, que no tienen que gastar un chele en nada. Yo siempre he dicho que todos los géneros, todas las razas, todos pueden convivir en una historia, pero lo ideal sería que salgan de una forma orgánica y que cumplan un papel orgánico en la historia. Tengo que volver a la laguna porque hay muchas representaciones de muchas cosas allí que funcionaron de una manera orgánica. A mí nadie me dijo, fuera de crear un universo, yo en ningún momento me sentí obligado a nada. Entonces es muy importante el hecho de que todos esos requerimientos tú le digan, ok, yo voy a meter esto aquí, yo necesito que tú sepas que esto se va a ver forzado, que esto se va a ver de tal y tal forma. Tú todavía quieres seguir adelante. Entonces tú como guionista o todo el que participa de ese proyecto tiene que estar claro de si realmente hasta dónde está dispuesto a comprometerse. Porque todo es un compromiso, viejo. O sea, no hay un solo proyecto que yo haya escrito que haya salido de que flush, así, de que toma. Eso es exactamente lo que yo pensé. Que eso no sucede. Y no solamente yo, eso en el mundo entero, mano. Señores, ya pero no lo vamos a forzar, pero yo entiendo que República Dominicana no nos afecta tanto porque aquí a ti que te digan en una película con un guión, mira, tú tienes que meter 2 morenitos ahí. Tú dices, pero son dominicanos. Van a ser morenitos como sea. Pero... Bueno, tú te sorprenderías. Tú te sorprenderías de... No conozco las historias. Hace poco
hasta en la publicidad se está cuestionando la diversidad. Es algo que está muy en la lupa ahora mismo y es algo que, loco, hay películas que de repente tú la filmas y a los 2 años el actor principal tiene un problema y esa película ni siquiera la pueden pasar. Entonces, ya la narrativa social está muy, muy, muy ligada a la creatividad y a cómo un producto puede ser percibido. Eso es imposible de divorciar. O sea, y por eso te digo que todo ha cambiado. No, y eso tiene mucho que ver con eso, ¿tú entiendes? O sea, ahora mismo creo que hay una película de Kevin Spacey que tiene problemas serios. Y una película que, las hay en general. importante. House of Cards, por ejemplo. Sí, pero una nueva que tienen en la lata que no saben si van a poder sacarla. ¿Tú entiendes? Sí, Entonces, sí. Una que la proyectaron yo creo que en Europa, en el festival de... Sí. Entonces, ahora mismo tú no hay forma posible de tú divorciar un producto creativo de la narrativa social del momento. No la hay. Y eso viene cada vez más esos requerimientos que ustedes, de lo que ustedes, no voy a decir que se quejan, porque no es verdad que se han quejado, pero que llaman la atención. Eso cada vez son más y con más poder y con más fuerza. Ok, una preguntita yo, por ahí mismo. Señores, no me le den tan duro a Miguel. No. Esto es una pregunta más del proceso, porque si sabemos, como dijo Mario, que a veces vienen temas que te dicen, mira, vamos a poner lo que te sugieren, ¿no? Que tú te sugieren, mira, yo entiendo que esto funciona mejor así. Ese tema es mucho más común, según tengo entendido, entre guionista y director, porque tú puedes proponer con un guión, pero al final, ¿qué tanta fuerza tiene tu guión frente al director? Si el director dice, no, vamos a empezar por la mitad de la película o vamos a poner a este personaje que sea de tal o cual forma, ¿cómo se negocia eso? No, eso tiene mucho que ver con... Tú dices el director, pero el director es otro técnico allí. Y más con ley de cine, por ejemplo, donde tú tienes muchas marcas asociadas a tu película y hay marcas que dicen, yo no me quiero asociar a esa historia por esto y por esto y por esto. Porque yo como inversionista no quiero verme representado de esa manera o me quiero ver representado de esa manera. ¿Me entiendes? Entonces, no es navegar muchas aguas que a lo mejor no se notan desde fuera. Pues tú dices en esa película tal cosa, pero pasé esa película. A lo mejor ustedes no se imaginan todas las aguas que hubo que navegar. Y tú dices el director, y la primera pelea siempre es del guionista con el director, pero después el director tiene que pelear con muchísima gente para poder hacer su película. O sea que jerárquicamente, hacer una película era codazo creativo y ceder y no ceder y convencer. No te puedo decir la cantidad de veces que se han apiado actores de un rol y se montan otro y tú tienes que bregar con ese actor o adaptarlo a eso, pero eso es parte del proceso. Si tú no quieres que eso pase, vete a escribir novela o libro y nadie se va a meter contigo. En cine es adaptarse. Es una comunión donde tú tienes que ceder el 90% de las veces. Tú tienes que decidir, ¿tú entiendes? Y por eso te digo que mientras más tú vas avanzando y más tu criterio se va respetando, entonces tú empiezas a ganar batalla. Pero tú tienes que saber qué batalla. Si tú te vuelves el guionista que lo discute todo, nadie te va a llamar. No solamente el guionista, si tú te vuelves el director que lo discute todo, nadie te va a llamar, porque tú también tienes que ser un team player. Ahora, donde entra la capacidad de uno, es tú decir, ok, a pesar de esa nota, esta película va a ser buena. A pesar de ese cambio de personaje, esta película todavía funciona. Y me voy más lejos todavía. Realmente donde tú empiezas a destacarte cuando tú coges una nota mala y la haces funcionar. Tú dices, ok, yo tengo este problema, tengo este tipo que tal cosa, o necesito meterte personaje. Entonces déjame ver. Después que tú pasas toda tu rabia de que te cambiaron tu historia que ya era perfecta, entonces tú aterrizas y tú dices, ok, yo tengo esta situación. Ya yo llego a eso de una vez. O sea, ya a través de los años, ya yo no peleo. Yo digo, ok, tengo que hacer que esto funcione con esto. Vamos a ver cómo sucede. Bien. Eso es lo ideal. Porque a nosotros... Es lo ideal, y perdona que te interrumpa, Ajá. Hay un elemento de ego y de orgullo que te pica y te duele, y tú dices, ¿por qué? Si esto está bien. Después que tú pasas toda esa catarsis, entonces tú dices, ok, este es mi trabajo. Sí, eso es importante también, lo de dejarse llevar. Voy a poner un ejemplo un poquito fuera como de este guión. Por ejemplo, quien está detrás de cámara, tres personas más y yo, estamos levantando una productora desde cero. Él se encarga de la dirección de cámara, yo como director, y así cada quien tiene su rol. Pero si estamos rodando algo y él mismo entiende que puede ser mejor, él me dice, Mario, yo creo que podremos mejorarlo si hacemos esto, y yo sin ningún problema, yo pues vamos allá. Si tú entiendes que va a ser por el bien del trabajo. Ahora bien, cerrando ese temita, yo quisiera saber un chin
aunque sea un chin. Un chin. Lo susurró. De veneno. Necesito Por ahí viene un efecto especial. saber Sí, un sí. poco. Ahí está. Yo quedé fascinado con esa película y estoy esperando la parte 2, pero Yo también. ¿Cómo? Yo creo que ya ahí Miguel nos acaba de decir algunas cosas. Señores, miren, Pero viene. no va. De Quizás. verdad que yo quisiera. Señores, miren. Nadie quiere no, más que yo. no, Nadie, no le- créeme que tú quieres que llegue. Yo quiero mucho No más que tú metamos a que llegue. Miguel tan hondo que ustedes saben que la industria dominicana es un pañuelo. No, pero a mí todo el que trabajo en Veneno son gente que no solamente quiero, sino que le tengo un respeto impresionante. Yo quedé esa película. por quedó- su trabajo. bien. O sea, creo que una película que le quedó increíblemente atada. Hermosa, El trabajo de Yo me Chino, sentía todo, cuando yo veía el sí. televisor el sábado a las 12 que Ajá. había que hacerle así tan, Ajá. para que Sí, Ese trabajo de postproducción y la recreación de la zona colonial, yo no me dije, wow. Y de la Duarte. Sí. ¿Eh? Yo creo que poca gente Nítido. maneja el medio audiovisual como estaba. Un tipo que tiene esa cabeza muy... Es un monstruo. funde todo el tiempo y la mitad del guión yo me la pasaba diciendo, esto no se va a poder filmar. Y él nada más decía, escribe. Ese es mi problema. Tú escribes. No, yo- Y yo, loco, quiero- esto es infilmable. yo, Escribe. yo quiero tratar para acá, pero me dejen visto. Estaba, por favor. Respóndemelo DM. Yo lo puedo traer engañado. Engáñalo. Ok, Bueno. ahorita, una última cosita. Ahorita hablaste de algunos libros. ¿Te acuerdas así de algún título que pudiera quizás recomendarle a los muchachos o lo pasamos después si no te acuerdas en el momento? No. Yo tengo 3 libros que yo creo que son la trilogía que todo aspirante a guionista debería leer. Y van en orden ascendente en cuanto al nivel técnico. El primer libro es un libro que se ha hecho muy popular, que el libro se llama Historia, que escribió Robert McKee, que se ha vuelto como la Biblia del guionista. Es un libro bastante comprensivo, un libro que pasa por muchísimo... pasa por muchos sitios, pero de una manera muy macro. Y te empieza a dar como una visión realmente de qué va el mundo del guión. El segundo libro es un libro que ya es un libro más técnico, un libro donde no solamente le va bien a narradores o a publicistas o a lo que sea, sino ya es un libro de escritores para cine, que son Los Pasos de John Truby. Los 23 Pasos, que es un libro que es brutal, un libro que te aterriza al minuto 14 de tu película o al minuto 80 de tu película o la relación entre un antagonista y un protagonista o te habla es un libro maravilloso. Y finalmente hay un libro que no es un libro, es como un conversatorio que se llevó a cabo con un dramaturgo húngaro que se llama Lajos Egri. Se llama El arte de la escritura dramática, donde te explican cómo realmente se crean los conflictos en cualquier tipo de historia. Y es un libro que se aleja de lo técnico, pero se va a lo que es el alma de todas las historias. Entonces, si tú te lees otro libro en ese mismo orden, yo creo que tú tienes herramientas suficientes para empezar a inventar. No estoy abogando porque se salgan de la escuela de cine y lean ese otro libro. Porque no hay nada mejor que el feedback de un buen profesor, ni la motivación de un buen profesor. O sea, yo creo que eso es incalculable y ningún libro te lo va a dar. Ahora bien, si te interesa leer en tu casa, esos 3 libros te pueden encaminar. Y sobre todo, Miguel, ya porque estamos abusando de tu tiempo, por favor, y lo sé que tú vas a colegir y a coincidir con nosotros. Está bien que lean esos libros como instructivo básico o técnico de lo que es un buen guión, pero sobre todo la cultura, la formación, la lectura. Eso es vital. Por cada página que tú escribes, tú tienes que haber leído 100. O sea, no hay manera, Gracias. no hay forma, y no hay forma posible, porque escribir es retratar la naturaleza humana. Gracias. Y todo lo otro es técnica. Yo te puedo hablar de plot twist, yo te puedo hablar de todo eso, pero si tú no conoces de qué están hechos tus personajes, si tú no conoces la materia del ser humano, si tú no eres capaz de entender todo tipo de... Bueno, eso es... No todo tipo, pero mientras más tú lees, más tú vas comprendiendo el universo. Y nosotros vivimos de contar la historia del ser humano. Entonces, no hay forma que tú seas escritor si a ti no te gusta leer. No solamente eso, que hay detrás de la carrera de guionista, le puedo decir
que por cada página que ustedes escriban van a tener que leer por lo menos 40. Pero no es que ustedes no quieran leer, es que tienen que hacerlo. Porque solamente revisiones de guión, revisiones de libros, revisiones de novelas. O sea, esto es una carrera para lectores. El guión, el que es guionista, esto es una carrera para lectores. Y si no, lamento decirle que se va a notar en su trabajo. Es imposible que usted puede pegarla una vez. Porque todo el mundo la puede pegar una vez, pero sin una cultura que esté bien arraigada, que esté bien asentada. Si usted no siente curiosidad por la historia, si usted no empieza a desarrollarla, porque de eso es que vivimos. Yo creo que, lo digo de nuevo, la belleza de haber tenido a estos invitados, y sobre todo en el día de hoy con Miguel, nos hemos fijado bastante de la importancia de hablar con gente experta del mercado. En este caso estamos hablando con un guionista experto y ya probado. Yo creo que ya no hay que hacer más preguntas porque repasamos todo lo que yo quería escuchar. Sobre todo esa última parte de... Un efecto sonido ahí. ¿Cuál? Dale algo ahí. Le gustaron. Miguel, de verdad, en nombre del equipo entero, te agradecemos. Siempre. ¿Verdad? Que nos hayas sacado este espacio de tu vida para poder contribuir con tus conocimientos y tu experiencia aquí en Multimedia Pop. Decirle a todos nuestros, ya hay que decir espectadores, no oyentes, que nos sigan por todas las redes sociales, a donde estamos afiliados y que también le den, ¿cómo fue? Bueno, ahí. El dedito ahí. Like. Decirle a Miguel que esta conversación se va a extender cuando él nos dé la parte 2, Mario. Y esperamos todos que haya una parte número 2. Señores, cuídense mucho. Esto fue Multimedia Pop. Adiós. Esto fue Multimedia Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram Multimedia Pop y en nuestra página web multimediapop.com.